Hola amigos, ¿qué tal están? Encantados de saludarles de nuevo, muchas gracias por visitarnos de nuevo en el canal. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es el tema de la cirugía robótica y las supuestas ventajas o inconvenientes de este tipo de cirugía con respecto a la cirugía FUE tradicional. Así pues, si te interesa este apasionante tema, quédate hasta el final y luego déjanos tu comentario abajo, que nos encantará saber tu opinión. Bueno, como saben, hoy en día se han puesto de moda las cirugías robóticas, en las cuales una máquina asiste al doctor en una gran parte del proceso del trasplante capilar, realizando fases como son el diseño de la primera línea, la selección y marcación de los folículos, los cuales el doctor luego o la asistente tendrá que ir extrayendo unos forceps, también de la creación de las incisiones, y todo esto de manera muy rápida. Sin embargo, el robot no trabaja por su cuenta y debe ser manejado en todo momento por un doctor. En ese sentido, lo más importante y lo primero que debemos encontrar es un doctor de garantías que haya demostrado una trayectoria y resultados más allá de toda duda, puesto que al final del día, si el doctor no es lo suficientemente experimentado o no es un doctor que consigue buenos resultados por su cuenta, pues los resultados pueden acabar siendo mediocres. En cuanto al proceso, los robots trabajan en base a un algoritmo que les va indicando pues cómo debe realizar cada fase, cómo debe realizar la primera línea para que supuestamente al paciente le quede bien, cómo debe escoger los folículos y cuáles y dónde. Sin embargo, esta máquina tiene algunas limitaciones, como son que el cabello debe ser negro y liso. De ese modo, si un paciente tiene el pelo de otro color, como puede ser gris, blanco, rojo o cualquier otra tonalidad, en un principio debería teñirse el cabello de negro para poder optar a una cirugía de estas características, mientras que los pacientes con cabello rizado no serían candidatos aptos para esta cirugía. Sin embargo, debido a la variedad de tonalidades que confluyen en el cabello de un mismo paciente, es habitual que el robot cometa errores, lo cual se traduce en daños a los folículos circundantes durante el proceso. En cuanto al tema de la selección de las unidades foliculares, como decimos, el robot se basa en un algoritmo que le va indicando dónde y cómo extraer esos folículos. No obstante, el robot tiene algunas limitaciones también en ese sentido, como son que solo puede extraer de zonas muy concretas, como son la parte occipital. Sin embargo, tiene problemas para obtener folículos de otras zonas, como serían la parte de los laterales, la parte de encima de las orejas, la parte más baja de la nuca, y tiene problemas para dispersar bastante esas extracciones con respecto a cómo lo puede hacer o cómo lo hace en verdad un cirujano FUE experimentado, el cual puede dispersar mucho más todas esas extracciones de manera que no queden concentradas, ya que, como sabemos, a mayor concentración de las extracciones en puntos determinados, mayor posibilidad de que queden marcas visibles. Aquí vemos cómo trabaja el robot marcando los folículos que posteriormente el cirujano debe extraer con la ayuda del forceps. Como vemos, trabaja en áreas muy delimitadas. Aquí vemos la diferencia con un punch manual FUE, como vemos, un aspecto muy pulcro. Y aquí vemos cómo trabaja con un punch motorizado FUE, como vemos, de un diámetro muy pequeño, seguramente entre 0,7 y 0,8 milímetros. Aquí podemos ver la diferencia entre las extracciones realizadas por un robot y un punch manual FUE de 8 milímetros. Hay otra cuestión a tener en cuenta, y es que cuando estas máquinas, estos dispositivos se empezaron a desarrollar y a comercializar, en un principio se ofrecían a cirujanos capilares FUE experimentados y altamente reconocidos, los cuales, en un principio pues no vieron las ventajas que supondría para ellos trabajar con un robot de estas características, con lo cual las ventas de estos aparatos fueron muy modestas y no eran suficientes para poder mantener el negocio y los beneficios. Así pues, estas máquinas empezaron a ofrecer a un amplio espectro de doctores, como son pues cirujanos estéticos, cirujanos plásticos, médicos de familia y en general una gran variedad de doctores que no tienen una capacitación o una experiencia previa en el terreno de la restauración capilar. A estos médicos se les presenta un proyecto de inversión en el cual pueden obtener una rentabilidad a corto plazo y de la cual no necesitan realmente saber cómo funciona, no necesitan tener un bagaje previo en el trasplante capilar ni en la restauración capilar, ya que la misma compañía que les provee del robot también les facilita a los técnicos
que van a manejar este robot, van a manejar este software y van a realizar prácticamente la operación. Y también durante ese proceso, con el tiempo, van a ir formando a ese personal de la clínica, que eventualmente pues acabará manejando el robot por sí solo. Como si esto fuese todo lo necesario que se necesita para realizar un trasplante capilar exitoso y de alta calidad, obviando temas tan importantes como son un entendimiento profundo de lo que es la alopecia y un sentido estético amplio y experimentado de la restauración capilar. De ese modo, pues como me comentan algunos de los doctores de la industria capilar que conozco, en los últimos años se ha visto un incremento de pacientes que acuden a realizarse reparaciones de operaciones previas que se han realizado pues en otras clínicas pues con sistemas robóticos o por parte de técnicos que han operado prácticamente solos durante todo el proceso sin prácticamente muy poca o bajo ninguna supervisión de un doctor. En muchos casos los pacientes no saben el nombre del doctor que ha estado a cargo de su operación, sino que lo que saben es que se han realizado un procedimiento FUE robótico o un procedimiento FUE más moderno y más efectivo, lo cual en realidad es falso, ya que no por ser más moderno es más efectivo. Otro tema a tener en cuenta es que si el paciente no es del perfil idóneo para el robot, la tasa de transección es mucho más elevada que en un procedimiento FUE tradicional, así como el tamaño de los punch. Un cirujano experimentado puede trabajar con punch a partir de 0,7 milímetros, mientras que un robot trabaja con un punch en dos fases. Por un lado hay un punch más fino, el cual marca el injerto, y luego a continuación un punch más gordo aísla ese injerto, ese folículo del resto de la piel. Este proceso limita cuán pequeños pueden ser el tamaño de los punch que utiliza el robot. Al final del día, el robot es una máquina y no puede realizar los constantes ajustes que son necesarios para obtener un resultado final exitoso y natural, que es lo que el paciente al fin y al cabo está buscando. Así pues, la conclusión que podemos extraer en base a la información que hay disponible es que un robot que realiza extracciones e incisiones de manera muy rápida no puede compararse al final del día con el trabajo que realiza un cirujano FUE experimentado. De hecho, un cirujano FUE experimentado trabaja de manera más rápida incluso y de manera más efectiva que lo haría un robot, garantizando unos estándares de calidad y una fiabilidad mayor que lo que puede garantizar un sistema robótico de este tipo. Pero bueno, al final del día esto puede ser solo una opinión, cada uno podemos tener una, por eso lo que nos interesa es saber la opinión de los verdaderos expertos en restauración capilar. Para ello nos hemos dirigido al Dr. John Cole. El Dr. John Cole es uno de los mayores expertos en restauración capilar FUE del mundo. De hecho, es uno de los pioneros en la técnica FUE, uno de los creadores de la técnica FUE moderna que conocemos hoy en día, y también es creador y fabricante de instrumental médico para las cirugías de restauración capilar FUE. Esto es lo que opina el Dr. Cole sobre las cirugías robóticas. El Dr. Cole nos comenta: no hay ni un solo cirujano de trasplante capilar FUE de alta calidad en el mundo que ofrezca cirugía robótica de trasplante capilar. La razón por la que estos médicos no ofrecen cirugía robótica es simple. La cirugía robótica no ofrece la misma alta calidad que el cirujano experto puede lograr sin el robot. Solo los médicos con una mala coordinación mano-ojo ofrecen cirugía robótica. Estos médicos menos talentosos ofrecen cirugía robótica solo porque esta es la única forma en que pueden atraer pacientes. La cirugía robótica sobreexplota el área donante, daña 1 de cada 4 injertos que extrae, produce bajos rendimientos, no puede extraer cabello con canas, no puede realizar un procedimiento FUE sin rasurar, produce grandes heridas innecesarias y produce una cicatrización masiva en la zona donante. Las máquinas robóticas de trasplante de cabello tienen dificultades para extraer desde los lados y desde la parte inferior de la zona donante. Cuando los ángulos son agudos, el robot produce heridas mucho más grandes y tiende a deslizarse a través del cuero cabelludo, a menudo haciendo agujeros que son lo suficientemente grandes como para 8 o 9 extracciones con un punch de 0,8 milímetros. Tales heridas son masivas en tamaño. Los médicos que usan el robot para una cirugía FUE no son cirujanos expertos en trasplante de cabello FUE. De hecho, estos médicos carecen de las habilidades necesarias para realizar una cirugía excelente con FUE. En 2010, una compañía recibió la aprobación de la FDA para una máquina robótica FUE. Esta máquina se lanzó al público sin antes garantizar la seguridad del paciente y confirmar sus resultados. Solo a través del tiempo han mejorado este dispositivo, pero a los primeros pacientes nunca se les advirtió sobre los posibles problemas asociados con el robot.
Estos pacientes no eran conscientes de que existen mejores opciones con doctores humanos que tienen habilidades superiores al robot para el desempeño de una cirugía FUE de alta calidad. Bueno amigos, esta ha sido la opinión de uno de los mayores expertos en cirugía de restauración capilar FUE del mundo. Cada uno de nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones. Mi consejo es que piensen bien cuáles son los pasos que van a dar. Recuerden que nosotros como pacientes nos sometemos a una operación de trasplante capilar para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar un aspecto estético y nuestra calidad de vida. Sin embargo, si nos sometemos a una operación que daña nuestra zona donante o nos causa un problema donde antes no lo había, nuestra calidad de vida va a ser mermada, va a bajar. Entonces, siempre consideren muy bien cuáles son todas las opciones. No se dejen llevar tampoco por el brillo de la tecnología y de los aparatos que hay en una clínica. Recuerden que el resultado de una operación va a ir directamente relacionado con la calidad y trayectoria del doctor que ejecuta esa operación. Y recuerden que un doctor de calidad demostrada normalmente no usa un robot. Como siempre, si tienen cualquier duda pueden enviarnos un correo a consultas@tenermaspelo.com. Estaremos encantados de ayudarles en lo que podamos, siempre sin ningún coste ni ningún interés oculto. Y bueno, por nuestra parte nada más, esperamos que les haya parecido interesante. Nos gustaría mucho que nos acompañen en un próximo vídeo. Si quieren pueden suscribirse al canal para estar informados cuando sacamos alguna novedad. Les aseguro que vienen novedades muy interesantes. Y bueno, como siempre, cuídense mucho, les mando un abrazo, que tengan un buen día y hasta pronto. Saludos.